¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a darle seguimiento a nuestro plan, a nuestras sesiones académicas. Para este tercer parcial vamos a ver síndromes cardiocirculatorios. En la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10, lo conjunta en un apartado como enfermedades del sistema circulatorio. Dentro de estos rubros encontramos subgrupos y los que marca el programa están incluidos en estos subapartados, donde vamos a ver enfermedades hipertensivas, enfermedades cardíacas isquémicas y enfermedades de venas y vasos linfáticos. Todas estas alteraciones las vamos a ver vinculadas con los medicamentos que vamos a considerar para el tercer parcial, que en adelante los voy a mencionar. Vamos a ver sus principios activos y cómo funcionan a este nivel para poder nosotros indicarlos, tanto desde el punto de vista fisiopatológico por sus principios activos, como por su patogenesia, signos y síntomas. Los medicamentos que vamos a ver en este momento, que están vinculados en el subgrupo de enfermedades hipertensivas y cardíacas, son estos cuatro, ya que tienen un efecto común a nivel de órgano o a nivel de tejido. Claro, tienen sus especificaciones y diferencias, pero tienen en común que actúan a ese nivel, que comparten esa forma de actuar que vamos a ver más adelante a nivel fisiopatológico, tomando en consideración sus principios activos. El primero es Aurum metallicum, ¿sí? Tenemos a Shigella antemia, Cactus grandiflorus y Digitalis purpurea. Para iniciar, pues las diferencias que tenemos entre estos medicamentos también son sus principios activos y su origen en alguno de ellos. Por ejemplo, Aurum metallicum es un mineral, su principio activo es el oro, ¿sí? Este metal o metaloide también se considera como metaloide, ¿de acuerdo? Y tiene un efecto sobre el sistema nervioso simpático. De manera general, ahí va a actuar sobre el sistema nervioso simpático y a nivel de la túnica de los vasos sanguíneos. Así nos dicen nuestras materias médicas, que actúa a ese nivel. Shigella antemia es de origen vegetal y su principio activo es la espigantina. Este principio activo, o la planta como tal, tiene un efecto sobre el sistema nervioso sensitivo, causa verdaderas neuralgias, son dolores muy intensos y tiene un efecto sobre el corazón. Entonces ustedes ya van a empezar a relacionar precisamente cómo van a ser los dolores a las molestias a nivel de este órgano. Cactus grandiflorus, que también es de origen vegetal, contiene ordenina. La ordenina es un compuesto químico que tiene un efecto sobre fibras musculares que se encuentran en el corazón y en las arterias. Tiene efecto también ahí. Y Digitalis purpurea, que también es de origen vegetal, su principio activo, o alguno de sus principios activos, es la digitoxina, y tiene un efecto sobre el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Sobre el corazón y sobre fibras de conducción del corazón, es decir, sobre ese sistema de generación de impulsos automatizados, ¿de acuerdo? Estamos hablando del sistema cardíaco en este caso, de electroconducción, ¿sí? Para estimular a la fibra muscular, ¿de acuerdo? Entonces, esos medicamentos tienen, obviamente, sabemos, más efectos a nivel del órgano, o a nivel del organismo, perdón. Por lo cual, eso también nos va a dar la pauta para poderlo indicar. Aquí, obviamente, por fines prácticos, nos estamos refiriendo precisamente solamente a esta área de enfermedades hipertensivas y cardíacas, o en estos órganos, como lo estamos mencionando, pero recuerden que cada uno de ellos también, en su patogenesia, abarca más órganos, más sistemas, y eso también nos va a dar la diferencia para poderlo elegir. Aquí estoy poniendo un esquema para representar una célula muscular, más específico sobre un cardiomiocito, una célula muscular de contracción en el corazón, ¿de acuerdo? Ahora,
Aquí estoy representando, esto es el sarcoplema, es decir, la membrana celular de mi célula muscular. Ese sería el espacio extracelular y ese sería el espacio intracelular. Bien, recuerden ustedes que la célula muscular tiene prolongaciones, tiene hundimientos, para llamarlo de alguna manera, que son precisamente los túbulos T. Son prolongaciones hacia el interior de la célula, por decirlo así, del mismo o de la misma membrana, que son túbulos T, y que esto va a generar también entrar en contacto con otras células para que el corazón trabaje como si fuera un sinsitio, como si fuera una sola célula, porque acá tendríamos otra célula muscular y se estarían estimulando. Entonces estas prolongaciones de la membrana o movimientos, ¿sí?, recuerden que tienen canales de calcio. Cuando viene el estímulo, ¿sí?, viene la despolarización de la membrana a través del sodio, se viene generando esta despolarización y esto genera una apertura de canales de calcio tipo L, es decir, son sensibles precisamente al intercambio o al estímulo del sodio. Y entonces se abre el canal y el sodio, el calcio extracelular va a entrar a través de su canal tipo L, ¿de acuerdo?, al espacio intracelular. Cuando esto sucede, recuerden que tenemos unos organelos que se llaman retículo sarcoplásmico, ¿sí?, que está precisamente dentro de la célula y que es un reservorio de calcio, ¿sí? Este es un reservorio, una cisterna de calcio, y aquí lo tiene contenido y va a ser utilizado cuando sea necesario para llevar a cabo la contracción. Entonces, cuando entra el calcio, ¿sí?, por la despolarización de la membrana a través de su canal, va a estimular a un receptor que se llama receptor de rianodina. Aquí está, receptor de rianodina. Se llama así porque la rianodina es una sustancia que se encontró en una planta que constantemente estaba estimulando a este receptor, y lo que genera este receptor al ser estimulado es dejar salir el calcio que tiene contenido el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático, ¿de acuerdo? Es decir, el propio calcio estimula la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, y este calcio, cuando sale porque se aperturaron los receptores de rianodina por estimulación del calcio extracelular que entró y ahora es intracelular, entonces todo este calcio sale. Al salir el calcio, sabemos que se va a unir a la troponina, el complejo de troponina, en este caso la troponina C, para llevar a cabo precisamente la activación o dejar libres los sitios activos de la actina y que entre en contacto con la miosina para la contracción muscular. Aquí se llama ya la contracción muscular. Si estamos hablando a nivel del corazón, bueno, pues entonces estaríamos viendo que es la sístole, la contracción, ya sea de una aurícula o de un ventrículo, ¿de acuerdo? Perfecto. Si habláramos a lo mejor de un músculo esquelético, sería más o menos el mismo proceso. En el músculo liso es algo parecido, ¿sí? Pero al final de cuentas el calcio es el que se encarga de la contracción muscular en cualquiera de esos tejidos que les estoy comentando. Ahora, cuando ya viene la contracción y posteriormente viene la relajación, entonces el calcio debe separarse de la molécula de troponina C. Se separa por procesos también metabólicos, se separa, y este calcio debe ser regresado a la cisterna, al retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, y eso también se hace a través de una bomba ATPasa de calcio que está en la membrana del retículo sarcoplásmico, y bueno, algunas otras sustancias como la calciposterina y varios procesos que son más a detalle, pero en general esto es lo que sucede para que vuelva a entrar el calcio a su reservorio, ¿de acuerdo? Y no se quede aquí en el espacio intracelular. Y parte del calcio, del que entró del medio extracelular al intracelular, es eliminado por una bomba que es la bomba intercambiadora de sodio y calcio. Es decir, sale el calcio y entra sodio, ¿de acuerdo? Ese es un proceso que se está llevando de manera coordinada y se está llevando dinámicamente, o sea, es constante.
vuelve a entrar sodio, pero el potasio vuelve a ser expulsado por la bomba de sodio, potasio, ATPase para que salga y entre potasio, ¿de acuerdo? Y entonces nuestra membrana ya estaría otra vez estabilizada, ¿sí? Para que se lleve a cabo el proceso de relajación, entonces exista una coordinación de contracción, relajación, que en el corazón es muy importante, básico, porque recuerden que cuando la aurícula se contrae, viene la contracción, se tiene que relajar, pero al mismo tiempo, de manera coordinada en esta relajación de la aurícula, viene la contracción ventricular, ¿sí? Se inicia, empieza a aumentar el tono muscular del ventrículo y después se contrae. En ese paso, en ese proceso debe haber una coordinación exacta para que no tengamos ningún problema precisamente con las valvas que están abriendo y cerrando y que están coordinadas. Ese es un proceso muy delicado y que se lleva a cabo en el cuerpo de manera fisiológica. Entonces debe de haber esa coordinación, ¿de acuerdo? Bien, ahora, aquí estaríamos hablando de la contracción de la sístole y la relajación en la diástole, dependiendo del área que hablemos, si es una aurícula o es un ventrículo. Cuando viene la relajación, sigue habiendo escape de calcio a través de los receptores para reanodina, que son canales, ¿sí? Porque se abren y sale el calcio. Y en la diástole sigue habiendo una cantidad mínima fisiológica de calcio, ¿sí? Un escape fisiológico de calcio, porque ese calcio tiene que estimular precisamente la siguiente contracción, si hablamos del ventrículo, ¿de acuerdo? Porque ya se contrajo la aurícula, se está relajando la aurícula y viene la contracción del ventrículo. Entonces, para eso, recuerden que necesita primero aumentar el tono y después la contracción. Para aumentar el tono, entonces necesitamos una cantidad mínima de calcio, ¿de acuerdo? Y después ya viene la contracción. Bien, entonces este proceso se está llevando de manera fisiológica con todas estas bombas, iones y canales para llevar a cabo una contracción y relajación coordinada. Bien, ahora, aquí yo les puse números para saber a qué niveles están actuando nuestros medicamentos. En este caso, aquí puse el número 1 en los receptores de rianodina. Resulta que la espigantina de nuestra Escherichia coli tiene una estructura parecida a la rianodina, es decir, va a estimular constantemente ese es su efecto farmacológico a los receptores de rianodina. Entonces, por lógica, si lo está estimulando constantemente, entonces va a haber un escape, una salida de calcio constantemente en el espacio intracelular y un sobreestímulo de la fibra o de las fibras de actina y miosina para llevar a cabo la contracción. Entonces va a haber una contracción sostenida, ¿de acuerdo? Pero también no habría una relajación adecuada y entonces se pierde la coordinación de la contracción-relajación y entonces la aurícula precisamente se estaría contrayendo, pero ya no está en coordinación con el ventrículo, entonces estarían descoordinados, lo que puede traer es precisamente arritmias o problemas valvulares, ¿de acuerdo? Recuerden que es muy importante este proceso. Viene la contracción de la aurícula, su relajación, y en ese proceso entonces nuestro ventrículo ya se está preparando para que venga la contracción, ¿de acuerdo? Debe estar muy coordinado. Aquí se perdería. Bien, en el número 2 tenemos a la ordenina, ¿sí? Que bloquea el canal del potasio. Bueno, ahora, la ordenina bloquea el canal de potasio. Recuerden ustedes también que cuando el potasio sale de la célula, del espacio intracelular al extracelular, se requiere de un canal. Cuando este canal está aperturado, sale el potasio, ¿de acuerdo? Estamos remontándonos aquí en la estimulación, ¿verdad? Para la contracción, en el cambio de las polaridades de la membrana, entonces entra sodio, sale potasio. Cuando esto sucede, el potasio cierra canales de calcio para que no entre un calcio excesivo, ¿sí? Con el calcio que está entrando aquí es suficiente para llevar este proceso. Se cierra, perfecto. Pero resulta que la ordenina bloquea este canal y cuando se bloquea este canal de calcio, de potasio, cuando se bloquea este canal, entonces sucede lo contrario. Se está bloqueando,
y al bloquearse se apertura este canal de calcio. Al aperturarse este canal de calcio, ¿sí?, entraría más calcio extracelular al medio intracelular y entonces aumentaría la contracción. Hay un aumento de la contracción. Recuerden que también la contracción, la fuerza de la contracción está vinculada con la cantidad de calcio intracelular que existe. Entre más calcio exista, entonces mayor la contracción muscular. Y esto podría explicar precisamente la fuerza de contracción que tiene el corazón y los latidos que nosotros podemos observar en pacientes que vamos a indicar cactus que son visibles, ¿verdad? Es muy fuerte esa contracción y se llega a ver el latido en las arterias del corazón. Si eso es a nivel de vasos sanguíneos, entonces es una contracción sostenida muy fuerte y aumento de la presión arterial. Bien, espero que haya quedado claro con espigatina, ordenina, que sería Shigella entemia, cactus, y vamos con digoxina, que lo contiene digitalis purpurea, y estaría actuando, tiene más acciones, pero aquí a nivel muscular del corazón, estaremos hablando que está bloqueando, inhibe la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí tenemos que para la relajación muscular, el calcio sale al espacio extracelular y el sodio tiene que entrar. Cuando entra tiene que volver a expulsarse, tiene que eliminarse para que el potasio entre y entonces se estabilice la membrana. Entonces, si la digitoxina inhibe esta bomba, no se va a llevar a cabo esta relajación, ¿sí? El potasio ya no entraría, se quedaría aquí en el espacio extracelular, ¿de acuerdo? Y entonces el sodio no podría ser expulsado y el calcio se queda dentro de la célula y aumenta su cantidad. Aumenta la cantidad de calcio, más moléculas de calcio, que generaría precisamente entonces una alteración, ¿sí?, en la relajación-contracción que podría generar arritmias, problemas valvulares, y si es una contracción que normalmente, si es en el corazón, de manera adecuada, sería muy intensa, muy fuerte, ¿sí? Ese es su efecto farmacológico. Por eso es que debemos nosotros indicar digitalis por este principio en pacientes que verdaderamente lo requieren, como en una insuficiencia cardíaca en un momento dado, donde la contracción muscular no es la adecuada. Necesitamos que tenga más fuerza de contracción esa parte muscular y entonces aquí estaríamos utilizando digitalis, nos ayudaría a expulsar la sangre de manera adecuada, ya que su patogénesis nos indica que los latidos del corazón son muy débiles, ¿de acuerdo? O el pulso muy débil. Entonces tenemos que tener presente esto de manera adecuada para que podamos prescribirlo de manera precisa. Y bueno, tiene otras funciones que vamos a ver más adelante. Y Alum, lo que se sabe de Alum, no hay muchos estudios, pero lo que se sabe es que tiene un efecto sobre el calcio intracelular. Se cree que aumenta el calcio de manera intracelular, lo cual generaría precisamente el aumento de la contracción, disminución de la relajación muscular, y si es a nivel de un vaso sanguíneo de musculatura lisa, entonces aumento de la tonicidad, disminución precisamente o mejor dicho, aumento en la resistencia periférica por una vasoconstricción y entonces aumento de la presión arterial. Eso es lo que se sabe de Alum. Entonces, eso es de manera general lo que tendríamos que nosotros saber para poder entender la fisiopatología de estos medicamentos y obviamente complementada con los signos y síntomas para poder dar el medicamento indicado. Ahora continuemos de manera general con la patogénesis de los medicamentos antes vistos. Recomiendo que ustedes en sus materias médicas y todo esto se metan a ellas, lean y profundicen más sobre los signos y síntomas, por favor. Aquí yo les voy a dar de manera general y de manera puntual cómo podríamos diferenciar uno de otro, ya obviamente con las bases fisiopatológicas, pero ahora con la clínica también, ¿de acuerdo? Aterrizar la clínica
con la fisiopatología que he comentado anteriormente. Y entonces tenemos que aurum metallicum, ya sabemos que su principio activo es el oro, ¿sí? Va a tener un efecto sobre el calcio intracelular, va a aumentar el calcio intracelular, ¿sí? Tiene un efecto congestivo, tiene latidos visibles, ya ustedes vincularán por qué, de acuerdo a lo que hemos platicado. Agrava cuando está acostado, tiene un problema ortostático. Es un paciente que tiene tristeza, desesperación y también tiene problemas de insuficiencia venosa periférica, ¿sí? Problemas de varices, como lo conocemos comúnmente. Son pacientes mesomórficos y son musculosos. Normalmente también podría pensarse este medicamento en pacientes que hacen ejercicio y que tienen alguna alteración de la que hemos hablado. Aurum metallicum nos puede provocar hipertensión arterial, claro, ya vimos por qué, por aumento del calcio intracelular. Angina de pecho, de acuerdo a esos dolores a nivel precordial. Hipertrofia cardíaca, ¿sí? Porque por el esfuerzo que se está haciendo o la demanda muscular que se está requiriendo a nivel del ventrículo, entonces puede causar una hipertrofia cardíaca, ¿de acuerdo? Y eso sería básicamente lo que caracteriza a Aurum metallicum. Ahora, ¿cómo podemos diferenciarlo de Espigelia? Pues bueno, Espigelia hablamos por su principio activo. Espigelia va a tener un efecto sobre el sistema nervioso en cuanto a la sensibilidad y causa neuralgias, grandes dolores, son dolores intensos. Normalmente estos dolores son en la región precordial que irradian hacia brazo y hacia cuello, ¿de acuerdo? Lo cual nos generaría o estaríamos pensando precisamente en alteraciones como la angina de pecho, ¿sí? El pulso es irregular, hay palpitaciones, son intensas y visibles. Recuerden que la espigantina tiene un efecto sobre los receptores para rianodina, entonces el calcio intracelular está aumentado, aumenta la contracción y la fuerza de contracción del músculo. Si es en un vaso sanguíneo, pues obviamente aumentará la presión arterial también. Genera soplos, porque recuerden que también eso genera alteraciones valvulares, entonces hay una disritmia en ese aspecto, una discoordinación o una no coordinación, y entonces el pulso es asincrónico, es decir, existe latido del corazón o el choque de punta del corazón y no está sincrónico o no coincide con nuestro pulso radial, por ejemplo. Están asincrónicos. Entonces podemos nosotros estar escuchando a nuestro paciente de acuerdo con el estetoscopio y sentimos el pulso, palpamos y no son sincrónicos, ¿sí? Hay una alteración, hay una disincronía. Y espigelantemia, como dice su segundo nombre, tiene un efecto ante afecciones de parasitosis, ¿sí? Por gusanos. Entonces, como comúnmente se conocen, produce entonces alteraciones digestivas y los pacientes son de características de anemia, son pálidos y son delgados, son ectomórficos. Si nosotros nos trasladamos a estos padecimientos parasitarios, vemos que entonces los pacientes pueden cursar con estas alteraciones en la nutrición, reflejadas en la anemia y en la constitución general del paciente. Entonces, esa es otra diferencia que ustedes ya pueden notar entre Aurum y Espigelia. Espigelia nos puede generar hipertensión arterial, claro, angina de pecho también, una hipertrofia cardíaca, por lo que hemos comentado anteriormente, y bueno, y las afecciones valvulares que estamos comentando. Ahora, Cactus grandiflorus, que su principio activo es la ordenina y que el mecanismo por el cual yo les expliqué bloqueando los receptores o los canales de potasio es a través del estímulo, o mejor dicho, sobre un efecto sobre los receptores dopaminérgicos tipo D2 que nos van a dar por consecuencia de lo que hemos platicado anteriormente. Entonces tiene un efecto ahí a este nivel, receptores dopaminérgicos tipo 2 y va a generar a nivel de las fibras musculares una constricción. Por eso en la materia médica no encontramos que genera como si el corazón fuera apretado por una mano de hierro. Entonces tiene un efecto constrictivo. Esto genera obviamente angustia y temor a la muerte, ¿sí? Un miedo.
Los latidos son intensos, son intermitentes, es de tipo, eso genera precisamente esa constricción, genera congestión, y como es un aumento del tono vascular, puede haber epistaxis y puede generar un accidente vascular cerebral, ¿sí? Angina de pecho, porque por esos mecanismos se puede generar la angina de pecho, ¿sí? Pues tiene un efecto en la angina de pecho, pero está relacionado con el tabaquismo, entonces se agrega un factor respiratorio, ¿sí? Un problema ahí que tiene que ver también con la hematosis. Entonces estos pacientes pueden tener cianosis, obviamente pueden tener la disnea, porque se está agregando un factor a nivel pulmonar, a nivel de la ventilación. Y entonces nuestros pacientes pueden cursar con angina de pecho, cianosis y disnea, y como antecedente, por ejemplo, el tabaquismo, o bien pacientes que a lo mejor tienen algún problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por contacto con el humo o con sustancias por la inhalación de carbono, ¿sí? Y bueno, cactus grandiflorus nos puede dar aumento de la presión arterial, síntomas, signos de angina de pecho, hipertrofia cardíaca, y sus características son las que acabamos de mencionar. Y en el caso de digitalis, que contiene digitoxina, ya sabemos que inhibe a la bomba sodio-potasio ATPasa, genera latidos lentos y después los acelera. Esto lo conocemos como una arritmia digitálica, es decir, como tiene un estímulo sobre el sistema nervioso parasimpático, tiene un efecto vagal, genera una bradicardia. En respuesta fisiológica a esta bradicardia trata de compensarlo el cuerpo, y entonces hay una aceleración. Y entonces dice la materia médica que vienen 2 o 3 latidos débiles y uno fuerte, ¿sí? Tratando de compensar esto de manera fisiológica, pero a veces se rebasa este proceso de equilibrio y entonces evoluciona la enfermedad o el padecimiento. En el caso de digitalis, actúa precisamente en la conducción eléctrica del corazón y puede generar bloqueos auriculoventriculares, o sea, extrasístoles, o bloqueos nodales, es decir, bloquea el automatismo del corazón. Si estamos hablando a nivel del nodo auricular, entonces entraríamos en un problema de arritmia, en este caso, porque las fibras que conducen este impulso generado siguen funcionando, ¿sí? Solo que lo hacen de una manera ya no tan intensa, en menor intensidad, porque tienen cierto automatismo. Y si bloquea a nivel del nodo auriculoventricular, entonces no hay una coordinación de la contracción por el estímulo del impulso eléctrico. Recuerden que ahí en el nodo auriculoventricular hay una pausa, entonces se prolonga esa pausa y hay una alteración entre la contracción-relajación de la aurícula y la contracción y relajación de mi ventrículo. Entonces entramos en procesos de arritmias, alteraciones. Y posteriormente, aunado a esto, el aumento de la fuerza de contracción del ventrículo en un momento dado, por compensar todo esto, genera que la evolución natural o la evolución de la enfermedad caiga o termine en una insuficiencia cardíaca. Hay una debilidad del miocardio. Si entonces ya no está nuestro miocardio teniendo una contracción adecuada, y entonces los pulsos son débiles, lentos, ¿de acuerdo? Casi no se perciben, y como tiene un efecto a nivel del sistema nervioso parasimpático, hay una bradicardia y obviamente eso puede generar hipotensión arterial también, ¿de acuerdo? Entonces, en digitalis tenemos insuficiencia cardíaca y tenemos arritmias, ¿de acuerdo? Y digamos que la insuficiencia cardíaca también es la final o la evolución final de procesos de hipertrofia cardíaca, por ejemplo, o procesos que tienen que ver con hipertensión arterial, que no se les da tratamiento, pueden terminar en esto. Para darle seguimiento a los otros medicamentos que están involucrados también en las enfermedades del sistema circulatorio, pero ahora desde el punto de vista de las enfermedades en las venas y en el sistema linfático, vamos a ver a esos 3, que es árnica montana, calcárea flórica y laquesis trigonocéfalos, que también es un policresto y que, bueno, tiene muchos efectos, por lo cual recomiendo que ustedes también lo revisen aparte. Pero aquí les voy a dar de manera muy puntual la información para que tengamos el parámetro. Y entonces, árnica montana
es de origen vegetal. Árnica montana, uno de sus principios activos es la L-enalina. Tiene mucho más compuestos, son más de 50 compuestos químicos que contiene. De los más estudiados es este alcaloide, que es la L-enalina, y tiene un efecto sobre la fibronectina. Hay estudios que han demostrado que en dosis mínimas puede generar un efecto estimulante sobre la fibronectina y sobre macrófagos que tienen que ver con la reparación de los tejidos. Cuando hay una lesión en un tejido por algún traumatismo o de manera externa, pero también por procesos metabólicos de manera interna, a nivel de los vasos sanguíneos y en la membrana basal debe ser reparado en este caso, este vaso sanguíneo. Nos estamos refiriendo específicamente a este nivel. Entonces, pero también el tejido que existe a nivel de extracelular, o mejor dicho, en el espacio intersticial, que tiene que ver con fibronectina, también ahí se ve involucrado el efecto de árnica. Entonces, no solamente tendrá un efecto sobre el vaso sanguíneo lesionado. Sabemos que nuestras patogенesias, árnica montana está indicado mucho en esos procesos de contusiones o alteraciones donde hay extravasación, ¿sí? Donde hay hematomas o petequias. Entonces, se ha visto que árnica montana, a través de su principio activo, la L-enalina, estimula la fibronectina y a los macrófagos para poder reparar estos tejidos, ¿de acuerdo? Entonces tiene un efecto ahí sobre fibronectina y macrófagos en la reparación de los tejidos. Calcárea fluórica es un mineral, su principio activo es el fluoruro de calcio, ¿sí? Es una combinación de flúor y calcio. Esta sustancia como tal tiene mucho que ver en la composición de la sustancia fundamental. Es un complejo, esta sustancia, que se encuentra a nivel de la membrana basal, ¿sí? de los tejidos. Puede ser en endotelio, por ejemplo, puede ser en vasos linfáticos o en las células que tienen precisamente su membrana basal, y en las túnicas, tiene que ver con el tejido conectivo también, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente esto lo tenemos en todo el cuerpo, en todos los órganos y los tejidos. ¿Qué pasa? El fluoruro de calcio es una molécula que normalmente se sabe que cuando entra al organismo se disocia. Y entonces, por un lado actúa el calcio, por otro lado actúa el flúor, y en un momento dado, cuando se conjuntan en un órgano, en un tejido, se vuelven a fusionar formando moléculas. Por ejemplo, aquí fluoruro de calcio, que se puede encontrar en los dientes, se puede encontrar en los huesos, ¿verdad? En el tejido conjuntivo, en el tejido conectivo y en diferentes áreas del cuerpo que tenga que ver también con el sostén y con la protección, ¿sí? Por ejemplo, en el esmalte de los dientes. Ok. Entonces, el flúor por sí solo es una sustancia electronegativa, lo que le confiere la capacidad de poder conjuntarse, combinarse con diferentes metales o micronutrientes, si hablamos a nivel del organismo, a nivel celular. Entonces, tiene afinidad por el zinc, tiene afinidad por el cobre, tiene afinidad por el yodo y obviamente por el calcio, ¿no? Por eso forma el fluoruro de calcio. Estos componentes, esos micronutrientes dentro del organismo tienen una función. Y si se encuentra el flúor, entonces hace un complejo molecular con ellos, y esta afinidad genera, de acuerdo a la cantidad de flúor que tengamos, precisamente que exista la cantidad adecuada o no de estos compuestos. Este es un ejemplo claro, de una sustancia que tiene que ver precisamente con la nutrición y con la función del mismo. Si lo vemos desde un punto de vista de deficiencia o de un punto de vista en cuanto a la cantidad fisiológica normal o el exceso. Y entonces tenemos lo siguiente: cuando el flúor está deficiente, bueno, entonces puede ser que estas sustancias también se encuentren molecularmente hablando en un momento dado deficiente en ese órgano o en esa estructura, generando entonces, si estamos hablando del sistema venoso y sistema linfático, que una disminución o una deficiencia de esta composición o de esta sustancia genera dilatación de la pared vascular.
Y no solamente, bueno, de la pared vascular, también de la linfa, como estamos hablando. Entonces aquí nos estaría generando alteraciones precisamente circulatorias, insuficiencias venosas periféricas, alteraciones de la linfa que nos generarían edema, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se generaría en ese compartimento alteraciones de extravasación. Cuando está de manera normal, pues bueno, la elasticidad está conservada y es fisiológica, no tenemos problema. Pero cuando hay un exceso, entonces hay una cantidad o un depósito excesivo de estas sustancias, se nos puede generar calcificaciones o rigidez, ya sea al otro extremo. Entonces, en la patogenia de calcárea flórica, pues podemos encontrar esos depósitos de calcio. En los huesos puede haber endostosis o exostosis, ¿de acuerdo? Y en el caso de sistemas venosos, puede haber precisamente calcificaciones o en el sistema linfático. No habría una dilatación adecuada y entonces como resultado también da una deficiencia en la circulación a este nivel y se provocan las calcificaciones, pero también puede haber exudaciones, edemas. Muy bien. Y en el caso de la quesis, contiene metaloproteinasas. Esas metaloproteinasas tienen un efecto en el cuerpo generando hemorragias, lesiones tisulares y actividad de la protrombina y el factor 10 de coagulación. Es decir, tiene doble efecto por llamarlo así. Por un lado te genera coagulación y por el otro lado te va a generar hemorragia. Todo tiene que ver con la evolución natural. Es decir, si nosotros recibimos una mordedura de serpiente, el primer efecto que vamos a tener es una necrosis a nivel de la mordedura, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay lesión tisular generado también por la fosfolipasa A2 que contiene y posteriormente esta necrosis a ese nivel va a generar un edema, ¿sí? Este edema se va a seguir dando porque va a haber una extravasación, porque ya también la fosfolipasa genera granulación de mastocitos. Esto a su vez va a liberar histamina. Y la histamina sabemos que es una sustancia bioactiva que va a generar una vasodilatación. Entonces, por consecuencia, nos va a generar un edema. Del área donde está la lesión genera un edema, pero eso se va generalizando porque las sustancias van circulando. La fosfolipasa A2 sigue circulando, las metaloproteinasas y la quinogenasa sigue circulando, generando alteraciones. De esta manera, entonces, ya nada más no sería la alteración a nivel local, que estaría generando un síndrome compartimental por la extravasación de estos componentes a nivel sanguíneo. Entonces, ahí genera la lesión, genera el síndrome compartimental, por ejemplo, si es una extremidad, pues en esa área, pero esto se va a seguir dando porque están circulando las sustancias. Entonces es progresivo, es dinámico, se sigue dando. Y ahora, como hay una lesión endotelial generada por la fosfolipasa y por las metaloproteinasas, entonces se libera un factor que se llama factor de von Willebrand, que es un factor que va a generar, como se conoce comúnmente, la cascada de coagulación, o es uno de los que generaría. No es un único factor, hay varios, pero esto daría pie a que empiece a generarse una coagulación, primero a ese nivel, como decía local, y después de seguir generalizando por lo que he estado comentando. Y entonces, al final de cuentas, todo este proceso de cascada del metabolismo que genera una coagulación se va a generalizar, se va a hacer sistémica y hablaremos de una coagulación intravascular diseminada, generalizada. Eso va a pasar en ese tipo de reacciones o alteraciones que incluso actualmente con las alteraciones que vemos en la patogenia o en la fisiopatología de COVID-19, tiene mucho en común con esto. Entonces la quesis puede estar prescrita en un momento dado desde este punto de vista para el proceso de coagulación intravascular diseminada que se ha descrito en las alteraciones generadas por el SARS-CoV-2. Bien, ahora se sigue dando esa coagulación, pero esto continúa, se sigue dando porque sabemos que tiene otras sustancias, ¿sí? Tiene sustancias hemorragíparas, por ejemplo, y aquí lo que va a suceder es que también hay proteinasas que van a generar una disminución de los sustratos para la coagulación, por ejemplo, para el fibrinógeno. Entonces se acaba con el fibrinógeno y de sustratos, entonces ya no se lleva a cabo la coagulación intravascular diseminada. Asimismo, por ejemplo, también las plaquetas disminuyen. Existe una plaquetopenia por efecto precisamente de proteinasas. Disminuye el fibrinógeno, disminuyen las plaquetas y entonces ya no hay coagulación intravascular. Ya sigue
el proceso de hemorragia. De un paso A, por decirlo así, pasamos al B y ahora estamos en procesos de hemorragia. Si sumamos a esto el efecto de la bradicardia por la quinogenasa y el edema que se está generando, esa extravasación sanguínea, entonces tendríamos una alteración de hipovolemia con una disminución del gasto cardíaco y entonces entramos en un shock hipovolémico y esto puede generar precisamente la muerte. Y aparte hay un daño renal. ¿Sí? Este daño renal genera alteraciones también metabólicas y por consecuencia pues muerte. Bueno, ahora bien, aquí tenemos ya a nuestros 3 medicamentos: árnica montana, calcárea flórica y lactesis triglicéridos. Bien, entonces con respecto a árnica montana, sabemos que está indicado, nos dicen las patogenicidades en las materias médicas, en trastornos en arterias y capilares, extravasación sanguínea y equimosis. Es decir, está muy vinculado, por ejemplo, por los procesos de contusión, donde hay alteraciones mecánicas y puede generar entonces esas alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, extravasación sanguínea, que es característico de árnica montana, la extravasación sanguínea que nos da la equimosis. Precisamente está muy sensible esta área o esa región anatómica y hay dolores con sensación de magulladura donde el paciente pues, no quiere ni ser tocado. Esta hipersensibilidad la manifiesta de manera general también a nivel psicológico, a nivel de las emociones. Se encuentra él debilitado, tiene lasitud o tiene disminución de la fuerza, sus tejidos no están bien nutridos, por eso es en un momento dado donde entonces existe lasitud y genera postración. Hay hemorragias, fragilidad capilar, que es muy característico, la fragilidad capilar, que puede ser tanto por aspectos metabólicos como deficiencia por vitamina K, por ejemplo, como también alteraciones generadas por las contusiones. Bien, en el caso de calcárea flórica se caracteriza porque hay dilatación de vasos sanguíneos, hay relajación de las fibras elásticas de la túnica que envuelve a los vasos sanguíneos, como habíamos comentado anteriormente, y también no solamente a ese nivel, sino también en tendones, ¿sí? en ligamentos, que nos va a generar laxitud articular y calcificaciones, como habíamos comentado, por un lado por disminución del compuesto o del componente, ¿sí? O por un exceso, ¿de acuerdo? Entonces estas dos cosas se pueden ver dentro de la patogénesis. Hay una insuficiencia venosa periférica por lo mismo, y esta insuficiencia venosa periférica nos puede generar úlceras varicosas con un exudado húmedo. Entonces esta es la evolución natural de la enfermedad cuando hay una insuficiencia venosa, una disminución precisamente ahí de la oxigenación, aumento, porque también hay edema, ¿sí? Y puede generar a nivel de la piel ulceración, esto es por una necrosis también, y hay un exudado. Hay hemorroides por esta dilatación de las paredes vasculares, aneurismas, si estamos hablando a nivel de arterias, por esto mismo que estoy platicando, y si son ligamentos hay caída, como lo conocemos normalmente, de los órganos, tosis vesical, por ejemplo, ¿de acuerdo? O también el útero se puede ver alterado en estas situaciones, en cuanto a sus ligamentos. El paciente tiene depresión, tiene ansiedad, precisamente tienen un aspecto asimétrico. Recuerden la constitución flórica, ¿sí? En homeopatía, esta constitución asimétrica, y hay hiperlaxitud de las articulaciones, ¿de acuerdo? Y la que es trigonocéphalus, que primero tiene, como les comentaba, un efecto excitante y luego es depresor, así lo mencionan nuestras materias médicas. Primero hay una vasoconstricción corta y después una vasodilatación que puede asemejarse a la intoxicación ofídica, que se llama la intoxicación por el veneno que platicábamos anteriormente. Hay edema de miembros pélvicos, lo que va a generar precisamente alteraciones de insuficiencia venosa, ¿de acuerdo? Puede haber edema y también puede haber hemorragias porque hay alteraciones, como les había comentado, a nivel vascular, y pueden ser hemorragias que se pueden ver o manifestarse a nivel transvaginal o periodos menstruales en cuanto a abundancia muy elevados y mucho sangrado, y pueden durar varios días. Hay alteraciones vasomotoras, es decir, hay una vasoconstricción, luego vasodilatación. Esta vasodilatación son las alteraciones vasomotoras, nos pueden generar cefaleas, dolores de cabeza y los clásicos bochornos.
Por eso es que está indicado, o la materia médica nos hace la referencia que puede ser utilizado en pacientes que están cursando con la menopausia, donde incluso hay cambios de carácter, donde podemos ver a un paciente que posiblemente esté con llanto y de repente pasa a la risa, ¿no? O puede estar enojada y después de inmediato contenta. Esos cambios de carácter que, como decíamos, caracteriza la tesis porque tiene un efecto excitante y luego depresor. Entonces está variando entre uno y otro y uno y otro. Agrava con la constricción, es decir, si hay una insuficiencia venosa periférica, si hay una alteración de éstasis de la circulación y nosotros oprimimos o hacemos una opresión en cualquier parte del cuerpo, genera entonces una disminución precisamente de esa circulación y agrava la situación de la éstasis venosa o de la falta de circulación adecuada. Entonces obviamente le va a agravar la ropa entallada, que le apriete el talle, todo esto, o en el cuello, pues obviamente le agrava esta situación. Y va a tener problemas también de hemorroides por la insuficiencia venosa que hemos comentado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo recomiendo que lean, por favor, lean sus materias médicas para que tengan más datos sobre esto, pero con eso tenemos la base para que comprendan mejor los medicamentos. Bueno, lo dejamos hasta aquí, espero tengan buen día y seguimos en contacto. Saludos.